Compañeros, buenas tardes, profesor, buenas tardes. Hoy vamos a ver algunos temas sobre introducción a educación física. Definición de educación física. Como tal, es una disciplina encargada de ayudar al ser humano para mantenerlo sano, su mente, su cuerpo y su espíritu. Es vista como una actividad terapéutica, recreativa y competitiva. Se desarrolla a través del movimiento, compone de actividades lúdicas, de acuerdo a su entorno social. Esta práctica profesional es en ciencias biológicas, salud y el cuerpo humano. También abarca aspectos como la ciencia y el inglés, las matemáticas, pues por algunas terminologías dentro del ejercicio. Entonces, matemática, por ejemplo, velocidad, distancia y tiempo, entre otros. Los beneficios fortalece la habilidad kinestésica, que es el movimiento de todo el cuerpo. Actividad física. Se hace a través del movimiento de todo el cuerpo con el fin de ejercitar. Esto evita pues tener malos hábitos, malos vicios, tiene beneficios psicológicos, fortalecen el autoestima, el amor propio, es gratis y previene una serie de enfermedades no transmisibles como son la diabetes, cerebrovasculares y accidentes coronarios. Se puede practicar de forma individual o grupal. Beneficios pues les ayuda al crecimiento físico y personal, fortalece habilidades de razonamiento cognitivo y estrategia como el razonamiento lógico. También aprende la motricidad gruesa y fina. Para sus procesos de aprendizaje como la escritura, el desarrollo de otras habilidades, además de fortalecer el sistema inmunológico, físico y respiratorio. Deporte es una práctica que se compone de movimiento, ejercicio, estrategia, creatividad. Desarrolla habilidades deportivas como por ejemplo en el ciclismo, el fútbol o el baloncesto, el cual se aprende a trabajar en equipo con paciencia, coordinación, ojo humano o pie y disciplina entre otras actividades. Los fines y propósitos de la educación física: resolución de conflictos, cooperación, liderazgo, desarrollo de habilidades interpersonales eficaces, competencia física, oportunidades de apoyo, desarrollo físico, cognitivo, social, emocionales en los estudiantes. También los hace que actúen responsablemente y en equipo, mejora sus aptitudes y actitudes en las personas, genera en ellos fuerza, resistencia cardiovascular, flexibilidad, composición corporal. Esto se puede practicar en familia, en el trabajo, en recreación y en contextos comunitarios. Eh, También desarrolla actitudes positivas y lo mismo el fortalecimiento de los valores, compromiso activo y el aprendizaje y la automotivación. Etapas del desarrollo de los niños va principalmente desde los 0 hasta los 4 y 6 años. Pues en el 0, los 2 meses sujeta la cabeza, sonríe, identifica la mirada, balbucea. 4 meses pues ya se voltea boca abajo, se apoya en los brazos, en los antebrazos, levanta la cabeza, gira cuando se le habla, sostiene la mirada y mira con atención, mueve el sonajero, mueve el sonajero. Cerca de los 6 meses se mantiene sentado sin apoyo, se desplaza por el suelo, ya sea gateando u otras formas. Por ejemplo, llega y hace esto de levantar un trapo, pues mirar a ver qué hay debajo. Cerca de los 12 a 18 meses ya permanece de pie sin ayuda, camina, sube escaleras, gatea o pues camina con ayuda. Esto en el desarrollo psicomotor, pues ellos adquieren habilidades progresivas y continuas pues durante toda su infancia. En algunos niños pues se puede dar más temprano que otros, pero todos van a pasar por la misma etapa, solo que hay unos que se demoran más que otros. Entonces esto como tal es una información, no es que centrarnos que muy estricto, si cada niño puede demorarse más. Personalmente mi hijo se demoró por problemas de cadera, pues se demoró en sentarse hasta los 11 meses, que eso es anormal, pero bueno, él lo logró.
estructura de una clase se compone de tres fases. El calentamiento o parte inicial preparatoria, donde unos pequeños estiramientos implican la realización de las actividades, entonces cómo se van a hacer, qué se va a hacer. La parte 2, que es la principal o preparatoria, esa puede durar 45 minutos, una hora, ¿sí? En la parte inicial se toma el pulso, pues cómo se relaja, cómo está. Bueno, por ejemplo, esto se puede hacer por grupos, ahí es donde se entrega el material, los ejercicios, que es lo que van a desarrollar, todo eso. Es la que se da con mayor intensidad y hay que tener cuidado con el esfuerzo físico, sobre todo pues se pretende que no se haga mucho esfuerzo, en cuestión hay que tener cuidado y pues de acuerdo a su capacidad también y todo ejercicio va de acuerdo a la edad y a sus habilidades. Y finalmente la tercera, que es la de vuelta a la calma, entonces vuelve y se estresa 5 minutos, hasta 8 minutos, vuelve el descanso, se toma el pulso, a ver cómo, sí, y se compara durante el antes, el durante y el después. Se pretende por recuperar el equilibrio fisiológico y psicológico en el organismo. Esto es todo, muchas gracias compañeros por su atención.